Contabilidad para la gestión pública. Mi nombre es Diana Milena Pineda, Briceño, estudiante de Contaduría Pública. ¿Qué es el Estado y su función? El Estado es la figura más importante en el territorio nacional. Está compuesta por 3 ramas del poder público que son las que nos dirigen para que el Estado haga su función. La rama legislativa son las que colocan las normas que debemos cumplir. La rama ejecutiva son las que administran el dinero. La rama judicial son las que hacen cumplir las leyes. Su función es velar por el bienestar social de la población, que tengan salud, educación, trabajo, vivienda y todo lo básico para vivir bien. El Estado tiene unos elementos muy importantes, de los cuales está conformado el territorio, por un pueblo, por un espacio geográfico, una soberanía, el poder y un reconocimiento internacional. La Constitución política y la contabilidad pública. La Constitución política nos da a conocer normas, derechos y deberes y las leyes que todo ciudadano debe cumplir. La contaduría pública es la ciencia que se encarga de dar a conocer mediante informes financieros cómo va nuestro país de acuerdo a los recursos asignados para el bienestar de la población. Nuestra Constitución política nos da unos derechos, una protección especial, miles de oportunidades, no a la discriminación, para todos somos iguales, todos nacemos libres, tenemos diferentes capacidades y todos tenemos derechos. Pasamos a qué son las normas, las NIF, que hacen referencia a las normas internacionales de información financiera. También en inglés la IFRS. ¿Qué permiten las normas de información financiera? Nos permiten la comparabilidad de la información financiera. Busca dar una estructura uniforme a la información financiera de la contabilidad de las empresas y nos ayuda a tener información más detallada para poder globalizarnos universalmente. Lo que busca las NIF es que podamos competir con otros países. Las NIF en Colombia. ¿Cuál es el propósito de las NIF? Son comprensibles, son transparentes, confiables, pertinentes y útiles. Las NIF en Colombia nos permiten orientar a los estados financieros, aplicar a cualquier industria. Son requisitos para el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de los estados financieros y se utiliza en compañías individuales y consolidadas. Las NIF se basan en 3 grupos importantes. El grupo 1 son las empresas inscritas en el mercado público de valores en tamaño y patrimonio, representativas y obligadas a emitir información. En el grupo 2 tenemos las NIF para pymes. No están inscritas en bolsa de valores y no están obligadas a emitir información para el mercado de valores. Y en el grupo 3 tenemos la organización sin ánimo de lucro, gremiales o religiosas, obligadas a reportar estados financieros. Vamos a comenzar con los activos. Los activos se dividen en varios grupitos. Inversiones de administración de liquidez. Estas se reconocen por los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio. Se clasifican según el valor del mercado con cambios en el resultado, costo amortizado, valor del mercado con cambios en el patrimonio o en el costo. Su medición inicial se medirá por el valor del mercado. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como un ingreso o como un gasto. La medición posterior
Después del reconocimiento, las inversiones clasificadas en la categoría de valor del mercado con cambios en el resultado. Inversiones clasificadas en la categoría de costo amortizado. Inversiones clasificadas en la categoría del valor del mercado con cambios en el patrimonio. Inversiones clasificadas en la categoría del costo. Cuando se hacen reclasificaciones a las categorías de costo amortizado o de valor del mercado con cambios en el patrimonio. Cuando hay baja en las cuentas, se disminuirá el valor en libros de la inversión y las utilidades o pérdidas acumuladas en el patrimonio. La entidad revelará la información relativa al valor en libros, a las principales condiciones de la inversión, tales como plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones en la disposición de la inversión. Las cuentas por cobrar tienen un reconocimiento, los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de sus actividades. Se clasifican en la categoría del costo. Su medición inicial se medirán por el valor de la transacción. Su medición posterior se mantendrá por el valor de la transacción. Hay baja en cuentas cuando se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren. Las revelaciones revelará información relativa al valor de los libros de la cuenta por cobrar, tales como plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que las cuentas por cobrar le impongan a la entidad. Los activos en préstamos por cobrar. Su reconocimiento son los recursos financieros que la entidad destine para el uso por parte de un tercero. Su clasificación en la categoría de un costo amortizado. Su medición inicial por el valor desembolsado. Su medición posterior se medirá el costo amortizado. La baja en cuentas, cuando los derechos se expiren, se renuncia a ellos o cuando un riesgo y las ventajas inherentes al préstamo por cobrar se transfieren. Y las revelaciones se revelará el valor desembolsado, los costos de transacción reconocidos como parte del valor del préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, así como los criterios utilizados para la determinada transacción. Los inventarios. Tenemos en los activos, también tenemos inventarios. El reconocimiento de los activos son adquiridos, los que se encuentran en proceso de transformación y los producidos. Su medición inicial va desde el costo de adquisición, costos de transformación, producción de bienes, prestación de servicios, técnicas de medición, sistemas de inventario y fórmulas de cálculo del costo. Su medición posterior, los inventarios que se esperan comercializar se medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de la realización. Baja en cuentas. Las mermas, sustracciones o vencimiento de los inventarios implicarán el retiro de estos y su reconocimiento como gasto en el resultado del periodo. Y las revelaciones se revelarán los principales conceptos que hacen parte del costo de adquisición o transformación y las erogaciones significativas necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización. Propiedad, planta y equipo. Reconocimiento, los activos tangibles, los bienes muebles que se tengan para generar ingresos, su producto de arrendamiento, los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor del mercado del arrendamiento. Su medición inicial. Se medirán por el costo, el precio de adquisición, los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. La medición posterior se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. Baja en cuentas. Se hará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para que reconozca como tal.
Las revelaciones, los métodos de depreciación utilizados, las vías útiles y las tasas de depreciación utilizadas, el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo pérdidas por deterioro, el valor acumulado al principio y al final del periodo contable. Los pasivos. En los pasivos tenemos grupitos de emisión de títulos de deuda. Cuando se reconoce como títulos de deuda emitidos los instrumentos financieros que se caracterizan por ser títulos de renta fija. Se clasifican en títulos de deuda en la categoría de costo amortizado. Su medición inicial son los títulos, medirán por el valor del mercado, se reconocerá como ingreso o como gasto en el resultado del periodo. Su medición posterior, los títulos de deuda se medirán al costo amortizado, al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos de capital e intereses. Y las revelaciones se revelará de acuerdo con dos criterios. El primero es su origen como deuda interna o deuda externa. El segundo criterio de revelación es el plazo pactado. Cuentas por cobrar. Se reconocen como cuentas por cobrar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros. Se clasifican en categorías de costos. Su medición es el valor de la transacción. Su medición posterior, las cuentas por pagar que mantendrán el valor de la transacción. Las revelaciones se revelará información relativa al valor de libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que éstas le impongan a la entidad. Cuando se hará de baja, se hará reconocer cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncia a ella o se transfiera a un tercero. Préstamos por pagar. Los recursos, el reconocimiento de los recursos financieros recibidos por la entidad para su uso y de los cuales se espera a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Se clasifica en la categoría de costo amortizado con independencia de que se originen en operaciones de crédito público. Su medición inicial se medirán por el valor recibido. Medición posterior se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses. Cuando hay baja en cuentas, se dejará de reconocer cuando se extingan las obligaciones que lo originan. Revelaciones. Se revelará de acuerdo con dos criterios, su origen como deuda interna o deuda externa. Es plazo pactado. Beneficios a los empleados a corto plazo. Aquellos se reconoce cuando aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre, sueldos, prestaciones sociales, seguridad social, entre otros. Medición. La medición se medirá por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable. Y las revelaciones son de la naturaleza de un beneficio a corto plazo. La naturaleza de los beneficios a corto plazo. Y los beneficiarios de empleados a largo plazo. Se reconocen por premios, bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de servicio. Beneficios por invalidez permanente a cargo de la entidad o beneficios a recibir a partir de los 12 meses siguientes del cierre del periodo. Su medición como mínimo al final del periodo contable por valor presente de la obligación derivada de beneficios definidos. Las revelaciones, según la naturaleza de los beneficios a largo plazo, la cuantía de nivel obligación y el nivel de financiación al final del periodo contable.
En los pasivos tenemos las provisiones también. Se reconocen los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento cuando tiene una obligación presente. Su medición inicial por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se requiera para cancelar la obligación presente. Su medición posterior se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente. Sus revelaciones, la naturaleza de hecho en que los origina y una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo. Los ingresos. Tenemos ingresos por impuestos, por transferencias, por retribuciones, aportes sobre la nómina y rentas de parafiscales. ¿Cuándo hay un ingreso por impuestos? Cuando surja el derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias y demás actos administrativos que liquiden obligaciones. Su medición se medirá por el valor determinado en las declaraciones tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos. ¿Cuándo se reconocen las transferencias? Cuando puedan o no estar sometidas a estipulaciones en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Se medirán por el valor recibido. Por el valor recibido se medirán por el valor del mercado del activo recibido y en ausencia de este por el costo de reposición. ¿Cuándo hay retribuciones, aportes sobre la nómina y renta para fiscales? Cuando surja el derecho de cobro originado en autoliquidaciones de terceros en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los usuarios. Su medición cuando surja el derecho de cobro originado en autoliquidaciones de terceros en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los usuarios. Los ingresos, el ingreso de transacciones con contraprestación. Se reconocen cuando surja el derecho de cobro originado en autoliquidaciones de terceros, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los usuarios. Ingresos por venta de bienes, ingresos por prestación de servicios, ingreso por el uso de activos por parte de terceros. La revelación se medirán por valor del mercado en la contraprestación recibida o por recibir, una vez reducidas las rebajas o descuentos condicionales y no condicionados. Las revelaciones con las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, la cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de bienes, el valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes. Los contratos de construcción. Cuando reconocemos como un conjunto de actividades que el contratista está obligado a desarrollar para la fabricación de un activo o un conjunto de activos. Ingresos derivados de contratos de construcción y costos derivados de contratos de construcción. ¿Cómo se medirán los gastos, los ingresos y los costos asociados con este? Reconocerán como ingreso y costos en el resultado del periodo con referencia al estado de terminación de la actividad contractual. Y las revelaciones, la cuantía de los métodos utilizados para determinar los ingresos y costos reconocidos en el periodo procedentes de contratos de contribución. Los métodos utilizados para determinar el grado de realización del contrato, el monto de los ingresos reconocidos y el resultado del periodo. ¿Por qué es tan importante la contabilidad pública en el Estado colombiano? Porque esta cumple un papel muy importante, ya que esta permite tener un control adecuado de los recursos que se manejan en las entidades públicas que son para el bienestar de la comunidad en general. Estos recursos son importantes para el desarrollo sostenible que una entidad pública puede ofrecer a sus habitantes. Por eso desde la contabilidad se debe llevar un manejo adecuado para tener una buena ejecución de los recursos de las
entidad, ya que hay entidades que reciben muy pocos recursos y sería muy injusto que estos recursos se desviaran a sus propósitos. La contabilidad pública sirve para llevar un control de las actividades que las entidades públicas generan con sus recursos y dar a conocer a la comunidad mediante rendición de cuentas por medio de estados financieros que resulten de las operaciones que se realizan a diario. Estos estados financieros permiten tomar decisiones para ejecutar planes, determinar un patrimonio público, tener una gestión eficiente de los recursos y el mantenimiento del patrimonio público, para lograr un impacto social positivo en la determinación de la situación de endeudamiento y la capacidad de pago que tienen las entidades públicas, permitir políticas para el manejo eficiente de los ingresos y del gasto público, apoyar a los montos de las asignaciones presupuestales. En conclusión, la contabilidad pública en las entidades permiten tener transparencia en la ejecución, la gestión, el uso y la condición de los recursos y el patrimonio público. Gracias. Muchísimas